Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos, buenas tardes para todos. Primero les queremos agradecer a ustedes por haberse sumado, por haberse interesado en sumarse a esta charla, en la cual vamos a escuchar un genio de Bitcoin como es Franco Amati, que ya en un ratito lo voy a presentar como se merece. Pero antes de presentar a Franco, les queremos contar con Ariadna, mi compañera, que es el semillero de Legal Tech Seed, que es el organizador de esta charla, del cual nosotras dos somos cofundadoras. Bueno, Legal Tech Seed es un semillero que está orientado al derecho y la tecnología y que surge como inquietud nuestra como estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNCUYO. A nosotras hace muchos años nos vienen interesando temas relativos a la tecnología y junto con el apoyo de docentes hemos formado este semillero que cuenta con el apoyo de la Facultad de Derecho de la UNCUYO. ¿Qué hace el semillero? En general, nos juntamos estudiantes, profesionales y actores sociales para debatir, criticar y también para crear y escribir e investigar acerca de todo lo relacionado a la tecnología, las nuevas tecnologías, y cómo se aplican al mundo jurídico y también a la vez cómo impactan en nuestra sociedad. Para nosotras son temas que son muy importantes y que todas las actividades que nosotras organizamos son con el fin, disculpen, que tengo que admitir gente, ahí estamos, son con el fin de acortar la brecha que existe entre la sociedad y los estudiantes y los profesionales del derecho. Por eso nos preocupamos en generar estos espacios de debate y también para escuchar a las personas que más saben sobre los temas de tecnología y para que todas las personas de la sociedad se acerquen a estas temáticas y se interesen en ellas tanto como nos interesamos nosotras. Mi compañera y cofundadora del espacio es Ariadna Luján Martínez, que va a ser quien va a moderar la charla con Franco Amati, que ahí está. Y bueno, ahora voy a pasar a presentar a Franco, que se merece una muy buena presentación, porque es un capo en lo que hace. Bueno, Franco Amati, a él le gusta describirse como un usuario de Bitcoin, nosotras le dijimos que para nosotras es mucho más que un usuario de Bitcoin, y también es parte de la comunidad de Bitcoin desde sus inicios en el país. Además, es cofundador de Bitcoin Argentina, entre muchas otras cosas, y bueno, Franco, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo por estar acá y compartir con nosotros todos tus conocimientos en el mundo Bitcoin. ¿Cómo estás, Franco? Hola, ¿cómo están? Y bueno, gracias por la invitación a ustedes, un placer estar. Y bueno, vamos a ver qué sale con la gente y si puede participar y hacer preguntas, mejor. Genial. Bueno, si te parece, empecemos. Queremos saber un poco cómo empezaste en el mundo Bitcoin, qué te llevó a entrar en esa comunidad y qué implicaba en el momento en el que vos empezaste a invertir en Bitcoin, qué riesgos se presentaban, cómo fue el primer pasito en Bitcoin. Sí, sí, la presentación lo que dijiste, usuario de Bitcoin, porque me parece que es lo más importante al momento de preguntar sobre Bitcoin. A alguien que lo esté usando, lo use en serio y para la mayor cantidad de usos posibles. Más allá de participar de eventos o de charlas o de fundaciones, organizaciones, empresas y demás. Y mira, yo Bitcoin lo conocí por un sitio web de tecnología que daba noticias y un buen día una noticia de ese sitio web que es slashdot.org de una noticia que era Bitcoin llegó a la paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense. Y yo en ese momento estaba muy interesado en temas monetarios, económicos, nada que ver con dinero digital, ¿no? Me interesaba el tema y por otro lado me interesaba lo que es la criptografía. Y Bitcoin es una tecnología que utiliza la criptografía, que normalmente es para cifrar mensajes en general, pero Bitcoin lo usaba para otras cosas. Y bueno, me pareció interesante desde lo técnico y por otro lado desde lo económico, social, político que podía implicar en caso de funcionar en un futuro, ¿no? Y, y bueno, en ese momento dije, bueno, me voy a meter un poquito en tema, fue por interés. Y bueno, de ahí en más empecé a conocer gente, cada vez Bitcoin empezó a medida que pasaba el tiempo, iba creciendo más. En Argentina sí nos íbamos conociendo más personas que estábamos en esto, al principio todo virtualmente, después nos empezamos a juntar en bares, en lugares como para charlar de esto. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, que bueno, los eventos fueron creciendo en cantidad de gente, de ahí surgieron asociaciones civiles para organizarlos más en serio, alquilar salones, hacer conferencias, con algunos amigos que estaban en el rubro, hacer startups, emprender. Una cosa fue llevando a la otra y bueno, hoy en día es ya hoy
En Argentina ya tenés montones de usuarios, y ya Bitcoin, lo que yo pensaba en su momento, ya lo alcanzó, yo creo, lo que yo pensaba que podía ser Bitcoin. Siempre que estamos hablando de Bitcoin decimos cuándo va a llegar a ser tal cosa, pero lo cierto es que hoy en día ya Bitcoin es una realidad que un montón de gente lo usa, tal vez no para el día a día, pero sí para soluciones concretas, sobre todo en intereses internacionales, temas bueno, de evaluaciones y cosas así. Así que bueno, ya es una realidad, me parece. Y bueno, así lo conocí, fue un poco de casualidad por una noticia, pero la noticia me pareció interesante como para meterme en tema. Y bueno, y también es cierto que tuve suerte en cuanto a conocer Bitcoin, porque los hobbies que yo tenía se relacionaban. Tal vez si a mí no me interesaba el tema económico, monetario, tal vez un mundo sin fronteras, tal vez cuando hubiese leído eso no me hubiese sido interesante. Y tal vez si no me interesaba la criptografía, que yo en esa época me compraba libros de Bruce Schneider, nunca me gustó mucho la matemática, pero me gustaban los usos de la criptografía, no el cómo se hace detrás, porque implica un montón de cosas que la verdad nunca fue mi hobby. Pero sí el usarla. Cosas como PGP, que es un programa que se utiliza para cifrar emails o mensajes, y puedes mandarlos a través de internet y la gente los puede interceptar, pero no puede saber lo que hay en el contenido, porque usa un sistema de clave pública y clave privada, que es lo que termina usando Bitcoin para sus direcciones, pero bueno, no es muy técnico eso. Pero bueno, así que bueno, así fue que lo conocí, me fui metiendo en temas casi sin querer, y hasta que llegó un momento que, bueno, hasta mi actividad laboral de pronto la dejé de lado para hacer actividades laborales relacionadas a Bitcoin, ¿no? Y bueno, por suerte se fue dando espontáneamente a medida que también que Bitcoin lo permitía, porque bueno, al principio cuando lo conocí no se podía vivir de actividades relacionadas a Bitcoin como tal vez hoy en día que puedes hacer empresas. Yo al principio ni siquiera eran empresas. Cuando empezó Bitcoin, bueno, no trabajaba de nada relacionado a Bitcoin. Llegó un momento que en la comunidad argentina se necesitaba liquidez y yo empecé haciendo una especie de cambista de Bitcoin. No te digo arbolito, porque arbolitos están quietos en un lugar. Me iba moviendo por capital, ¿no? Pero, capital federal. Pero sí hacía eso, porque bueno, era una actividad que de pronto podías hacer un dinero usando Bitcoin, haciendo compra-venta en gente que estaba necesitando y a cambio de un porcentaje. Bueno, obviamente hoy teníamos casas de cambio, cosas más complejas, más formalizadas. En esa época era toda la informalidad total, era simplemente hacer operaciones como un arbolito, justamente. Pero bueno, hoy en día ya soy parte de proyectos que sí están más formalizados, pero bueno, así se empezó. Bueno, genial, Franco. Buenas tardes. Yo soy Ariadna, un gusto, bienvenidos a todos otra vez. Bueno, la idea es, nosotros vamos a ir haciéndole unas preguntitas a Franco. La idea es que hoy se vayan con una idea, pantallazo general de qué es Bitcoin y que puedan hacer preguntas a ustedes también, las que les vayan surgiendo, las pueden ir dejando en el chat. Y si lo creen necesario, pueden abrir el micrófono y bueno, y van preguntando también. Así que, Franco, bueno, vamos a arrancar con una básica. ¿Qué es Bitcoin y cómo nace? Y es básica, pero es difícil. Porque Bitcoin, la palabra Bitcoin, los que estamos en Bitcoin lo usamos para un montón de cosas distintas. Si tengo que englobar todo, te podría decir que es una tecnología de dinero digital, pero con eso no digo mucho. En la práctica le llamamos a Bitcoin a la unidad, te mando 0, tantos Bitcoins, llamamos Bitcoin al protocolo de red tecnológico que permite que las distintas billeteras o monederos de Bitcoin o wallets se relacionen entre sí. Llamamos en Bitcoin a la red distribuida que hay de miles y miles de computadoras que son necesarias para que Bitcoin funcione. A todo eso lo llamamos Bitcoin. Pero bueno, básicamente es una tecnología de dinero digital que te permite enviar valor de una punta a otra del mundo sin importar dónde esté geográficamente o políticamente. Y bueno, con ciertas características que no siempre el dinero tradicional las tiene, ¿sí? Así que después sí que profundizamos en qué son esas características distintas. Pero bueno, tiene ciertas características distintas que ahí tal vez Bitcoin funciona un poquito mejor que otras cosas o tiene menos trabas que otras cosas que usamos hoy en día para mover dinero. Y creo que eran dos preguntas. Una era, ¿cómo surgió? Y surgió en el año 2009, en realidad 2008 surgió un paper que describía la idea, y después en 2009 surgió el software que aplicaba las ideas de ese paper de unos meses antes, por una persona que se hacía llamar Satoshi Nakamoto.
Y bueno, esa persona al final, a medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta que era un seudónimo, que no hay una persona. Hay Satoshi Nakamotos en el mundo porque es un nombre y un apellido bastante popular en Japón aparentemente, pero ninguno es el creador de Bitcoin, ¿sí? Lo que hizo esta persona fue grupos de personas, crear un seudónimo y dar a luz a esta tecnología de esa manera, y después desaparecer, porque no solo el Satoshi Nakamoto lo que hizo fue desarrolló la idea, y demás, los primeros años estuvo, participó, la fue mejorando, se fueron sumando una comunidad de software libre, se fueron sumando desarrolladores, y un buen día, a fines del año 2010, él decide, o sea, menos de 2 años, cuando se iban a cumplir 2 años de Bitcoin, él decide desaparecer, y bueno, ya había una comunidad suficientemente grande que siguió desarrollando la idea ya sin el creador, ¿no? Y no se sabe hoy en día qué es de Satoshi, hay mucha gente cree que no está más con nosotros, otros creen que sí está ahí, pero no ven necesario participar. Y bueno, cada uno tiene sus teorías y demás. Ha aparecido la prensa, ha buscado a quién es Satoshi y muchas veces ha tirado nombres, pero para los que saben, los nombres que se han tirado no parecen ser muy realistas de que sean esa persona. De hecho, en una revista Newsweek, hace unos años, encontró un japonés californiano, o sea, nacido en Japón, pero que vivía en California, que se llamaba Dorian Satoshi Nakamoto, o sea, tenía Satoshi de segundo nombre, y decía que era él, pero en la práctica no es posible que sea él porque le falta el conocimiento y el know-how para hacerlo. Así que bueno, no sabemos quién es, pero lo cierto es que no importa mucho, porque aún si apareciera mañana no cambia las cosas. Bitcoin sigue existiendo y ser el creador de Bitcoin no cambia el poder que tenga él, al menos en el código o en el protocolo, para tener más injerencia que en otro. Tal vez puede influir por ser creador, pero no es que de un día para otro Satoshi dice, se apaga Bitcoin, aprieta un botón y Bitcoin deja de funcionar. No hay cosa que pueda frenar a Bitcoin en ese sentido. Bueno, perfecto. Con esto que me mencionabas recién de redes, y esto que acabas de decir recién de que Satoshi no podría aparecer y decir chao Bitcoin, me da a preguntarte qué es la blockchain y qué usos tiene y qué usos puede tener. Y blockchain es la tecnología que utilizó Bitcoin, la inventó Bitcoin para funcionar. Cuando surgió, en realidad no se llamaba blockchain, creo que Satoshi había dicho time chain, usó una vez la palabra, y otra vez dijo chain of blocks, pero no blockchain. Pero bueno, después la gente le empezó a llamar blockchain. Y empezó siendo la base de datos de Bitcoin. ¿Sí? Bitcoin funciona técnicamente con una gran base de datos que está distribuida en miles y miles de nodos, cosa que si un nodo de esos, que podemos ser vos, yo, cualquiera de los chicos que están conectados a la charla, puede ser un nodo. Si uno de ellos se desconecta de la red, no hay problema porque hay otro. En esa base de datos se van almacenando las transacciones de Bitcoin. Si yo te envío 0, tantos Bitcoins a vos, esa transacción se almacena en esa base de datos. ¿Qué se almacena? Se almacena que la dirección, una cosita expliquemos para la gente que no sabe, hay direcciones de Bitcoin, así como hay direcciones de email, hay direcciones de Bitcoin que vos tenés direcciones, yo tengo direcciones, pero podemos tener infinitas direcciones. No es como el email que generalmente por practicidad uno puede tener 1 o 2 emails. Con Bitcoin vos generalmente podés tener todos los que quieras y es recomendable tener uno por uso, ¿sí? Cada vez que usas Bitcoin usas una nueva dirección. Por un tema de privacidad, que bueno, es más complejo de explicar, pero es por eso, por privacidad. Bueno, en esta base de datos, que se llama blockchain, se almacena entonces que tal dirección de destino envió tantos Bitcoin a tal otra, de origen, envió a tal otra dirección de destino, ¿sí? Y se almacena eso, no figura nombre y apellido Franco Amati o tu nombre, no, figura que una dirección envió Bitcoin a otra. Después esa dirección está mi nombre porque la tengo yo, pero no es que figura con mi nombre, ¿sí? En ese caso se dice que Bitcoin también es seudónimo, o sea, no es completamente anónimo, pero tampoco estamos registrados nominalmente nosotros. ¿Sí? Si yo te digo que la dirección esa es mía, vos vas a saber que los movimientos de esa dirección son de Franco. Pero si yo eso no los pongo en ningún lado, no hay forma de saberlo, ¿sí? Así que, bueno, y en esa base de datos se utiliza. Y bueno, después a medida que pasó el tiempo nos fuimos dando cuenta que esa base de datos, el blockchain, se podía empezar a usar para otras cosas. Al principio bastante más básicas, por ejemplo, para
registrar documentos o documentación y firmar digitalmente documentos de forma tal que vos puedas demostrar certeza digital sobre los mismos. O sea, que tal documento fue firmado digitalmente por Franco y que fue en tal momento en el tiempo, ¿sí? Que fue el día de hoy, sin otra forma. De hecho, no había otra forma de hacer esto, salvo confiando en algo que se llama entes certificantes y más, pero bueno, ya es muy tema de firma digital eso. Pero bueno, si me voy un poco de tema, porque también soy parte de una startup que se llama Signatura, que justamente es de firma digital, pero tiene el plus de utilizar blockchain para ciertas cositas que suma usar blockchain, ¿sí? Y después empezó a hacer más cosas ya, se inventaron los contratos inteligentes, que hay muchas redes o blockchains que utilizan contratos inteligentes, el más conocido de ellos es Ethereum, y hacen otras cosas, ¿sí? Es mucho más complejo que Bitcoin, que lo único que apunta a que ser es dinero digital y que lo utilicemos para guardar valor, enviar valor o demás, ¿no? En cambio, con Ethereum o plataformas como plataformas de contratos inteligentes, vos podés definir todo un contrato en el cual se va moviendo dinero, un contrato digital, en el cual el dinero se va moviendo en base a ciertas condiciones del contexto, ¿sí? Y está muy bueno, yo creo que todavía le falta un poquito porque, bueno, los usos que están más teniendo hoy en día los contratos inteligentes no son muy populares para el común de la gente, pero yo creo que a la larga del tiempo el dinero digital se va a empezar a usar en estos tipos de contratos inteligentes. Bueno, hay ejemplos, pero bueno, si me voy mucho del tema, veo que estoy hablando demasiado por cada pregunta y si no vamos a ser eternos. Pero bueno, eso es blockchain, básicamente. Es una tecnología de base de datos distribuida. Genial. Franco, otra pregunta que nos hicieron mucho es, ¿cómo comprar Bitcoin de manera segura? Supongamos, yo, Ari, no he comprado nunca Bitcoins y quiero comprar. Vos, Franco, ¿qué me recomendarías? ¿Cómo son las maneras en las cuales puedo adquirir Bitcoin? ¿Qué le dirías a alguien, a un novato? Bien, a compra-venta de Bitcoin hay varias. Lo podés hacer informalmente, por ejemplo, entre amigos, te compro Bitcoin, te vendo, con personas que no conoces, hay que tener cuidado, pero bueno. De hecho, hay plataformas que te permiten conectar personas con personas, como Local Bitcoins, que te permiten conectar una persona que busca vender con una persona que busca comprar y que entre ellos hagan la operación, simplemente los operacionan. Y después tenés casas de cambio de Bitcoin, ¿sí? Que las casas de cambio de Bitcoin generalmente operan con transferencias bancarias. Algunas tienen otros medios, puede ser, por ejemplo, no sé, compra en Pago Fácil, Rapipago, acá en Argentina, ese tipo de cosas. Generalmente suele ser más caro porque Rapipago y Pago Fácil, todas esas empresas tienen un porcentaje, se llevan de eso, entonces eso pasa a incidir en el precio. Pero bueno, hay casas de cambio que vos haces una transferencia bancaria de pesos argentinos, compras Bitcoin y cuando quieras podés vender enviándole los Bitcoins a ellos y te depositan pesos argentinos. Y de eso hay montones. Ahí en Argentina hay como, creo, 10 o 11 empresas que hacen esto y compiten entre sí. No voy a decir una completa como para que no haya favoritismos, pero hay muchas y son bastante sencillas de usar. Eso sí, esas empresas te suelen pedir, por un tema regulatorios, una fotito del DNI o del pasaporte, una prueba de domicilio de donde estás viviendo, por un tema de, bueno, conoce a tu cliente, se llama las políticas estas que imponen que en realidad se las imponen los bancos, en realidad, porque bueno, después vamos a ir al tema ya más jurídico y tema legal, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, bueno, existen estas casas de cambio, son entes regulados que puedes hacer compra y venta de bitcoins. Y existen en todo el mundo, sí existen en Argentina y en otros lugares del mundo, vas a Europa y podés hacer transferencias y comprar Bitcoin que compraste en Argentina, venderlos en Europa o viceversa, porque bueno, Bitcoin es un activo global, pero los bancos, las cuentas bancarias no. Así que, bueno, puedes así ir moviendo Bitcoin de un lugar a otro mediante estas casas de cambio. Genial. ¿Y cuáles son los riesgos? Riesgos de Bitcoin, depende para qué lo estemos usando. Bitcoin hoy en día yo creo que tiene dos usos principales, que uno es como reserva de valor, atesoramiento, o sea, gente que compra Bitcoin para guardar valor en algún momento y en un futuro tal vez o venderlo o usarlo, lo más lógico todavía, ese dinero. Siempre que uno ahorra, obviamente, para un uso futuro, estás reservando capital de trabajo de hoy para el mañana. Y por otro lado, el otro uso que hay principal para mí es transferencia, ¿sí? De mover dinero internacionalmente sin tantas trabas.
Y bueno, los riesgos, bueno, del atesoramiento puede ser, los riesgos es la volatilidad, por ejemplo. Si ahorramos en Bitcoin, la volatilidad del precio, el Bitcoin cotiza en los mercados y cotiza a un precio que va cambiando y es bastante volátil. Depende contra qué lo comparemos, ¿no? Contra algunas acciones es bastante parecido, pero contra, no sé, contra otras cosas no tanto. Así que en eso puede haber riesgo, en el sentido de que si compras Bitcoin hoy y después los guardás y los vendés, mañana baja de precio y vos necesitabas venderlos dentro de la semana que viene, bueno, tal vez perdiste dinero, ahí tenés un riesgo. Puede salir al revés también, ¿no? Es en el sentido de reserva de valor o atesoramiento. Y después riesgos tenés que, bueno, tenés que cuidar los fondos, para esto Bitcoin utiliza algo que se llaman los monederos o billeteras, que sirven para enviar Bitcoin, recibir Bitcoin o guardar Bitcoin. Y bueno, tenés que cuidarte de no perder las contraseñas, las claves, que no tener la computadora o el celular infectado por virus, troyanos, ese tipo de cosas, porque alguien te puede robar tu dinero, ¿sí? Los bitcoins pueden ser robados y pueden ser perdidos, eso no sé qué mejor o peor, ¿no? Perder los bitcoins o que te los roben, pero lo de perdido se llama más la atención porque en Bitcoin no hay nadie que te salve. Si vos tenés los bitcoins en un monedero, el monedero te da un backup, generalmente cambian entre monederos, pero generalmente es un conjunto de palabras, y si vos perdés ese backup, o sea, perdés el celular, no hay problema, tenés el backup. Cuando tengas un nuevo celular, instalás ese backup. Pero si vos perdés el celular y perdés además el backup, no tenés nada y no hay nadie que te salve. No es como el banco que perdés la contraseña y decís, bueno, a lo sumo voy a ir al banco con mi DNI en persona y me muestro y digo, soy yo, por favor, denme una contraseña nueva, y lo van a hacer. Pero bueno, con Bitcoin no hay eso, porque no es una entidad descentralizada, no hay dueño y no hay nadie que te salve. O sea, por un lado eso da ventajas, porque permite que tu dinero nunca pueda tener un corralito, que nunca pueda tener una confiscación de fondos, que no te lo puedan mover, o sea, podés tener un mayor control del dinero, pero otro lado ese mayor control implica una mayor responsabilidad sobre el dinero porque no hay nadie que te salve atrás, ¿sí? Y bueno, creo que esos podrían ser algunos riesgos. Habrá más cosas de riesgos, pero bueno, ya sí largo más. Bueno, genial. O sea, hasta acá como para hacer como un pantallazo, cuando hablamos de entidad descentralizada, a ver si estoy entendiendo bien, es como que, supongamos, yo me bajo como el software para poder ser un nodo de Bitcoin y Sol se baja uno, Omar se baja otro y todos estamos como siendo mineros, digamos que van a validar las transacciones que se vayan realizando en la blockchain, ¿no? ¿Estaría así? Sí, lo estamos simplificando al extremo, pero está bien. Para una charla introductoria está perfecto, ¿sí? No, hay muchas cosas en el medio, pero no las vamos a hilar fino porque eso es para más que la gente que se dedica a tecnología. Es como, si no, porque, ojo, depende a veces del público que tiene uno en las charlas, ¿no? Pero si no es como explicar cómo funciona el email internamente. Y no, mi abuela usa email y lo usa, no necesitas saber cómo funciona el email internamente. Ella sabe que escribe ahí, manda un mensaje y a mí me llega y yo lo puedo leer. ¿Alcanza? Para este tipo de uso alcanza. Claro. Hay muchas cosas más complejas. Pero algo que dijiste que está bueno, y que el tema descentralizado, que yo no aclaré, es que Bitcoin fue, o sea, sigue siendo, pero fue la primera vez que podemos enviar dinero a través del mundo de manera sin intermediarios. Y eso es importante. Siempre que pensamos, ¿cómo puedo yo transferirte valor a vos? Y generalmente nos enviamos dinero, ¿no? Sin Bitcoin, ¿no? Pero siempre hay intermediarios. La única manera sin intermediarios es que estés al lado mío y yo te doy billetes o te doy pepitas de oro, lo que sea. No me sale la palabra. Bueno, no me sale. Bueno. Pedacitos de oro. Lingotitos, eso. Lingotes, hay unos lingotitos chiquitos de oro que los vende el Banco Ciudad, que hay en Argentina, por ejemplo, y demás. Sí. Te ponen lingotitos de oro, billetes y demás. Ahí no hay intermediarios, ¿sí? Te envío y no hay nada más. Pero cualquier otra cosa que vos no estés físicamente al lado mío, implica intermediarios. Pensemos en las alternativas. Puede ser empresas remesadoras como Western Union, bueno, está esa empresa en el medio. PayPal, Mercado Pago, bancos y otras empresas bancarias, siempre hay intermediarios. Y si es banco, si es internacional, tenés un montón de intermediarios, porque tenés el banco origen, el banco destino, tenés el sistema, generalmente el sistema SWIFT se puede usar, es el más popular,
Y además los bancos, a veces ni siquiera es el banco tuyo, a veces el banco tuyo se conecta con la casa maestra de Swift, bueno, y hay como 4 bancos para hacer una sola transferencia de dinero. Y bueno, tenés un montón. Y eso a veces genera problemas, a veces no tanto. A veces eso puede generar fricciones, trabas, comisiones adicionales. En Argentina ni hablar internacionalmente, porque si envías dinero afuera tenés que pedir un permiso, y si recibís dinero afuera tenés una confiscación del 100% por la trampita del tipo de cambio diferenciado, tipo el oficial, bueno, justo hoy en Argentina es un día bastante agitado con ese tema. Para los que estén, hoy cambió bastante el precio del dólar blue, le llaman, pero bueno. Bueno, tenés un montón de fricción. Y bueno, Bitcoin, la verdad que vos envías Bitcoin, es verdad, el precio de Bitcoin cambia, pero aún para la gente que no está enviando Bitcoin, sino que está usándolo para enviar nominalmente dólares, vos podrías definir una punta, la punta compradora, la punta vendedora y ya está. O sea, para la gente que usa Bitcoin para enviar dinero, no importa tanto el precio de Bitcoin, porque lo compra en una punta, lo vende en la otra punta una hora después. ¿Cuánto puede cambiar el precio de Bitcoin? Una hora o menos. Porque si vos haces las cosas bien, podría ser todo instantáneo, ¿no? Con algunas reservas y demás. O sea que para la gente que usa Bitcoin para envíos internacionales, no interesa cuánto valga. Puede valer $1 o puede valer $10.000. Bueno, para la gente que ahorra en Bitcoin, obviamente sí. Pero bueno, son casos de uso distinto y la tecnología se adapta a cada uno. Genial, Franco. ¿Y querés hablarnos un poquito de las wallets? Por esto que nos hablabas de la seguridad y que por ahí, bueno, relacionándolo con la descentralización y que necesitamos como por ahí un poco más de responsabilidad porque si perdemos las claves no tenemos a quién ir a reclamarle. ¿Les contamos un poco de las wallets? Sí, esto es importante porque mucha gente al principio genera confusión esto. Las wallets son aplicaciones que las puedes tener en una computadora o en un celular, generalmente en el celular suele ser más cómodo, que te permiten, como había dicho antes, enviar y recibir Bitcoin y guardarlos. Y vos tenés los fondos. Después existen lo que es las casas de cambio, que son empresas, que vos podrías comprar Bitcoin en la casa de cambio y dejarlos en la casa de cambio, ¿sí? Y no enviarlos a tu celular, o quedan en el celular, pero quedan en la aplicación de la casa de cambio, ¿sí? El que tiene físicamente, mentira, ¿no? Físicamente no hay físico, pero bueno, el que tiene la posesión de los Bitcoins es la casa de cambio, no sos vos. Eso te permite poder vender de pronto los Bitcoin con 2 clics rápidamente, si quisieras, pero tiene el riesgo que si la casa de cambio se funde mañana o tiene un problema legal o algo y tus Bitcoin estaban dentro de esa casa de cambio, lo cierto es que tengas todo un problema porque o los pierdas directamente, ¿no? Si funde la casa de cambio y va a liquidación para los acreedores, vos serás un acreedor más de una empresa que algún día tal vez vas a cobrar algo, ¿no? Así que bueno, siempre se recomienda cuando uno hace compra de Bitcoin guardarlos en una casa, no en una casa de cambio, sino en una billetera donde uno tenga la posesión y no depende de terceros. Pero bueno, esa es la diferencia importante, creo. Diferencia es una casa de cambio o un exchange, se le dice a veces informalmente, de una billetera. ¿Y alguna wallet que vos le recomendarías a algún estudiante? De Bitcoin a mí me gusta Moon. Es argentina además, la mayoría de los developers son argentinos, pero creo que funciona bastante bien, es fácil de usar y bueno, además es argentina, así que está bueno. Genial. Es MWN. Perfecto. Bueno. Listo, no agrego más nada. ¿Dónde podemos usar criptomonedas hoy en Argentina? O sea, Bitcoin como medio de pago. ¿Tenía idea cómo está funcionando? Como medio de pago hoy en día en muy pocos lugares. O sea, estamos hablando de comercio que acepten Bitcoin, son ínfimos en Argentina. Después, internacionalmente sí tenés un poco más, si querés comprar pasajes, bueno, justo ahora pasajes aéreos con la pandemia, se complica un poco todo, pero bueno, hoteles, todo ese tipo de cosas, sí tenés online, tenés sitios web que te las venden a cambio de Bitcoin. Pero bueno, no se está usando mucho como medio de pago, puede que en algún futuro sí, o puede que no. La verdad es que yo creo que Bitcoin ya es un éxito ya como funciona hoy, porque para los casos de uso donde es necesario, sirve. Y bueno, en el medio de pago del día a día todavía no. Tal vez sí, tal vez en el futuro no. Veremos. Genial. Y si tengo criptomonedas, ¿tengo que pagar impuestos? Y sí, en teoría vos tenés que pagar impuestos y bueno, hay que ver el tema de qué impuestos. Si hablamos de Argentina,
depende mucho de un montón de cosas. Si vos tenés, por ejemplo, si haces compra-venta de Bitcoin, hay que ver si tenés habitualidad en el tema. Como por ejemplo, habitualidad por el tema del impuesto a las ganancias, que si vos si es tu actividad principal o tenés habitualidad de generar ingresos de esa manera, o si es algo que hiciste una única vez y punto, como cuando vendés en Mercado Libre alguna cosa y la vendiste por única vez porque te había sobrado y de tu casa, y bueno, eso no pagás impuesto a las ganancias, pero después sobre cosas que estás haciendo con una habitualidad, sí. Y bueno, después habría que ver en bienes personales. Yo, por ejemplo, bueno, ahora estoy media baja de bienes personales, pero bueno, cuando tenía bienes personales, tenía bitcoins en bienes personales. Bueno, ¿cómo encajan ahí? Bueno, lo mejor ahí te digo es contratar un contador, porque yo tampoco soy experto en eso. Pero bueno, sería un bien intangible, cuánto tributa, bueno, todos esos tipos de preguntas existen. Y bueno, hay gente especializada en eso. De hecho, hay abogados y tributaristas que se especializaron en cripto, y hoy en día muchas de las empresas del sector los contratan porque, bueno, saben de esto y saben cómo encaja Bitcoin en el matrix legal y tributario argentino, ¿sí? Tanto en ganancias como, bueno, hay un tema también con ingresos brutos que es un problema. Bueno, IVA no, IVA obviamente no, porque si cobran IVA sobre el Bitcoin, lo que suelen cobrar, por ejemplo, las casas de cambio, cuando les pedís factura, te hacen una factura sobre la comisión de ellos, y creo que sobre esa comisión sí pagan IVA, pero no sobre la operación completa de Bitcoin, ¿sí? Pero bueno, la verdad que no es mi tema, pero hay todo un montón de gente especializada en eso. Genial. Franco, ¿y algún tip o consejo que te haya quedado para alguien que nunca compró cripto hasta ahora, de lo que hemos hablado? Y como consejo, si lo están viendo desde el lado de inversión, recomiendo que no sean cortoplacistas. Bitcoin generalmente funciona bien en largos plazos, de tiempo, no en cortos. En cortos es muy volátil, te puede ir bien, te puede ir mal, pero es más una timba, te diría, en ese sentido, si vas a plazos cortos. Plazos largos tiene sentido de pronto por las características monetarias de Bitcoin, que bueno, no hablamos acá todavía de eso, pero bueno, tiene una misión definida, pautada, parametrizada, que es bastante menor a la inflación de las monedas tradicionales, inflación monetaria de las monedas tradicionales, para que no haya alguno que me quiere diferenciar entre inflación e inflación monetaria, pero bueno, esto es un debate de economistas esa, de qué escuela económica. Pero bueno, recomendaría, si van a invertir, promediar compras, onda, cada 15 días, un poquito, y entonces el precio en el que van comprando se va promediando a lo largo del tiempo. Ojo, tal vez eso es un mal consejo, porque si Bitcoin mañana sube mucho el precio, lo que estoy diciendo yo es un mal consejo, pero bueno, es un consejo para que alguien que no está en el corto plazo, sino en el largo plazo, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? Bueno, que tengan cuidado sobre todo de nuevo con los backups, que hagan backup. La cantidad de veces que veo gente que perdió su Bitcoin porque no guardaron bien el backup de su celular y después vienen llorando, se le rompió el celular, Franco, ayúdame, y me da una tristeza tremenda en algunos casos, porque realmente veo que, pero no tengo solución, o sea, por más que yo sepa de Bitcoin no te puedo ayudar en eso, no hay nadie que te pueda ayudar. O sea que es muy importante ser consciente de lo que implica guardar los backups de Bitcoin, de los monederos. Mira, acá tengo dos preguntas en el chat que, mira, una dice, ¿pensás que el precio de Bitcoin está demasiado influenciado por stablecoins como Tether, USDT? Bien, buena pregunta. Expliquemos qué es stablecoin para la gente que no sabe. Stablecoin son criptomonedas que valen, están relacionadas a un activo del mundo real, ¿sí? El caso que la pregunta J. Márquez es USDT. Esa es una criptomoneda que vale siempre $1 en general, ¿sí? Puede cambiar, pero generalmente tiende a valer $1. Entonces, bueno, tenés las ventajas de Bitcoin en cuanto a moverla internacionalmente, pero no tenés la volatilidad, o sea que no te sirve como inversión, es algo que consigues al dólar una inversión, pero no se suele decir, salvo en Argentina puede ser el dólar una inversión, pero en general el dólar, invertir en dólares no se llama inversión de dinero. Pero bueno, ¿sistema de inflación? Yo creo que no. Hay mucha teoría, mucho debate sobre esto, si las stablecoins, sobre todo la que menciona él, USDT, influyen en el precio de Bitcoin. Y yo creo que no tanto, puede moverse un poco, pero a la larga el mercado todo eso lo termina ajustando. Y se ve o sea, encima estas criptomonedas del dólar se ven cuándo se emiten, y cuándo más y cuándo se emiten menos, y a veces es cuando Bitcoin sube de precio, pero en realidad tiene sentido que pase eso, porque cuando Bitcoin sube de precio mucha gente vende Bitcoin
y se generan un montón y no sé, esos bitcoins que se venden generalmente no siempre se pasan a dólares reales físicos, sino que muchas veces se pasan a estas criptomonedas que valen siempre $1, porque hay gente que vende bitcoin porque el bitcoin subió de precio, pero no quiere pasarlo todavía al sistema financiero, porque piensa volver a bitcoin tal vez en el futuro, es simplemente temporal, entonces se van a lo que es hasta stablecoin o USDT para después volver. O sea que no, yo creo que no influye tanto como se cree o como se dice. Sí, esa es la respuesta. Después tengo otra que dice, compra en Mercado Libre de criptomoneda, tu opinión. Importante, no, escapa de ahí. No, es carísimo. Pero tiene sentido, porque las comisiones de Mercado Libre te van a matar. No es culpa del que vende tampoco, ni siquiera. Es que el Mercado Libre no está preparado para el manejo de criptomonedas. Es como comprar dólares, es como lo que estamos hablando, es como comprar dólares en Mercado Libre. No sé si se puede, creo que no, no se puede comprar dólares en Mercado Libre, pero las comisiones de Mercado Libre haría que pagues carísimo ese dólar, o en este caso ese Bitcoin. Andar casas de cambio, si googlean, ponen en Google, ponen Medium y mi nombre, Medium y Franco Amati, van a encontrar seguramente un artículo mío que es un tutorial de Bitcoin que está en medium.com, que tiene un montón de listados de casas de cambio, cualquiera de esas se pueden registrar ahí y operar en esas, ¿sí? Va a ser mucho más económico y más seguro además. Genial. Franco, acá tengo otra pregunta que me dice, que si necesitas tener a alguien especializado para hacer un backup. El backup no. que hablabas recién. No, las wallets son bastante sencillas. La mayoría te dan un conjunto de 12 a 24 palabras que las notas en un papel y guardas ese papel. Sí. O sea que necesitas a alguien especializado. En el caso de Muun, que justo recomendé Muun, que tiene otro sistema de backup, te va a dar una contraseña y, bueno, y un login te creas con el email, pero tampoco, guardás eso y nada más. Pero ojo, voy a recomendar algo. Que recomiendo estos backups, guardarlos no en la computadora, guardarlos en papel, a la antigua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te hackean la computadora y demás, así no te pueden robar Bitcoin, ¿sí? Eso es bueno. Así que bueno, genial, ahí postearon el link, perfecto. En el chat postearon el link de la nota, de mi usuario. Y ese, sí. Bueno, en ese usuario seguramente de todas las listas hay una del tutorial. Por si quieren ver un poquito más. Después tenemos otra de qué pensás sobre la concentración del desarrollo del core del protocolo en un puñado de desarrolladores. Y en realidad no hay un puñado, es una de las comunidades más abiertas que hay. Y de hecho uno hasta puede financiar a esos desarrolladores, es muy lindo. De hecho estoy pensando, tengo que dedicarme un día a ver esto. Bueno, te cuento igual, aquí voy a explicar al resto de la gente la pregunta, ¿sí? Pico es un desarrollo de código abierto y hay un cliente de referencia, así como un monedero, que es el que generalmente se utiliza para mejoras de protocolo y demás, ¿sí? Que después el resto de los monederos suelen basarse en ese para los cambios. También lo estoy simplificando mucho, pero bueno, para tener una idea. Bueno, este protocolo y este cliente de referencia puede participar cualquiera. Hay un montón de developers. Si uno es developer, está en público el código, puede tirar una propuesta, le analiza el resto de los developers que hay, y si la propuesta es sensata, está aprobada por otros y demás, termina mejorando el protocolo o el software o el protocolo, depende de qué propuesta sea. Hoy en día eso son cientos de developers de todo el mundo que están bancados generalmente, muchos son hobbyistas y otros son bancados para empresas, como funciona como Linux. ¿Sí? Linux también es un código de software libre que empresas como IBM pagan a developers para progresarlo porque después IBM termina usando ese software en sus proyectos. ¿Sí? Lo hacen por un lado porque les sirve a ellos también para su modelo de negocio. Bueno, en el caso de Bitcoin es igual, tenés un montón de hobbyistas desarrollando. Y después tenés otros developers que son pagados por empresas del rubro, como Chaincode Labs, o Square, por ejemplo, la del dueño de Twitter, Jack, también tiene una empresa de medios de pago que se llama Square, y bueno, esa empresa también tiene developers pagos para el desarrollo de Bitcoin. Y bueno, estos developers trabajan, y creo que si vamos a todos los blockchains que hiciste hoy, Bitcoin creo que es el más transparente en ese tema, y el más conservador. Tiene un montón de developers, esos developers realmente hacen un buen review, que uno lo puede ver. Cada cambio que hace un developer, otro lo prueba, lo testean, se charlan, a veces por años. Hay algunos cambios que se han charlado años enteros de chat
mejorando eso hasta que realmente se implementa. Y bueno, no, creo que la verdad que es muy lindo cómo funciona. Para mí que me gusta todo lo descentralizado y casi anárquico, me encanta cómo funciona el desarrollo técnico de Bitcoin. Y lo que decía es que bueno, uno hasta puede financiar a developers. En GitHub hay una función que uno puede darle dinero a tal developer si ve que uno está trabajando bien, puede darle, así como existe Patreon, algo parecido, para ayudar a esa gente que, bueno, porque bueno, a veces uno quiere ayudar y uno no es developer, pero le sirve que Bitcoin esté funcionando mejor y que siga progresando el proyecto. Genial, Franco. Por si alguien no sabe lo que es developer, ¿querés decir lo que es un developer? Developer, me refiero a programadores. Los programadores que hacen las mejoras en el protocolo y en el software. Genial. Bueno, te hago una más de acá del chat y después pasamos a las que juntamos del formulario. ¿Cómo ves la stablecoin DAI como almacén de valor? Como almacén de valor mal, pero porque viva el dólar como almacén. DAI es una criptomoneda que se basa en el dólar. O sea, si vos guardas DAI vas a terminar, es como guardar dólares virtuales. En ese sentido, bueno, nada, si vos querés guardar dólares virtuales, DAI es una opción como tantas otras, pero bueno, como reserva de valor yo creo que se va devaluando más hoy en día el contexto de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y el contexto de los bancos centrales del mundo, incluso la Reserva Federal de Estados Unidos. Como tecnología, DAI es una de las más interesantes en cuanto a las stablecoins, porque es una stablecoin que intenta ser descentralizada. Por ejemplo, voy a meterme mucho en tema para los que ya están en tema, pero bueno, la criptomoneda que estamos hablando antes, Tether, USDT, son en teoría dólares o tenencias de activos que tiene una empresa y por cada criptomoneda que vale $1 tiene en teoría dólares resguardados o activos que respaldan esos dólares. DAI funciona, se llama MakerDAO, funciona de una manera completamente distinta, en donde no hay una empresa, pero no tiene tanto control como tienen estas otras. Es bastante relativo todo. Y bueno, desafortunadamente yo no me gusta el camino que está emprendiendo esta criptomoneda, porque ahora ya tiene de colateral un montón de activos, incluso dólares en cuentas bancarias, y entonces ya dejó de ser tan descentralizada como era antes, pero es una de las más populares y creo que es una de las más sensatas si uno quiere tener dólares virtuales, digamos, hoy en día. Genial. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que recolectamos del formulario cuando se inscribieron. Bueno, una de esas creo que ya la respondiste porque decía si esta mecánica ayuda a invertir y ahorrar, justo en el momento de ese pago a dólar, y bueno, me parece que la respondiste cuando hablaste de esto de corto o largo plazo. Después, otra es, ¿qué cripto conviene adquirir cuando uno empieza y no tiene tantos conocimientos? ¿Qué recomendarías vos? Y ahí es Bitcoin. Primero porque, bueno, me parece que lo único es lo más fácil para una persona que no entiende porque es donde tenés más herramientas, pero además es lo más sensato en cuanto a riesgos, ¿no? Hoy en día tenés montones de altcoins que vos no sabés si el año pasado, el año que viene, o dentro de 5 años va a seguir existiendo. Con Bitcoin vos tenés la seguridad que dentro de 10 años esto sigue existiendo, ¿viste? Muy distinto el tratamiento de las altcoins. O sea, las altcoins son muy especulativas. Suben mucho de precio y bajan mucho de precio. Bitcoin, si bien decimos que Bitcoin es volátil, si las comparamos con las otras criptomonedas, Bitcoin no es volátil, es la más estable de todas las criptomonedas, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido es la menos riesgosa. O sea que para empezar creo que Bitcoin siempre es lo más lógico. Me salgo de una de estas preguntas y te leo una que me parece interesante, que dice, si te parece perjudicial la fragmentación a la comunidad que causaron los forks de Bitcoin, ¿crees que en un futuro pueden reintegrarse? No, creo que es sano que pase. Creo que está bueno. A mí me gusta de Bitcoin que lo anárquico que es. ¿A qué voy con anárquico? Las criptomonedas generalmente tienen, la mayoría de las criptomonedas cuando vos las mirás hoy en día tienen o un creador o una fundación detrás o algo detrás. Bitcoin tenemos a Satoshi que ya no está más y el resto Bitcoin a veces tenés debates en la comunidad que bueno, queremos que Bitcoin mejore haga estos cambios y otra persona dice queremos que Bitcoin haga estos otros cambios y en la práctica eso se da lo de los forks, es muy técnico de explicar, pero significa que Bitcoin hizo dos caminos distintos y esos dos caminos terminaron siendo dos monedas distintas. No quiero asustar a la gente, porque le decís que la moneda se divide, la gente
y se vuelve, no entiende nada, pero los que son principiantes. Pero es algo que incluso es positivo porque cada uno puede emprender su propio camino. ¿A qué vamos con esto? Que la comunidad puede tener visiones distintas y no está forzada a ir a una única visión, ¿sí? O sea, nos tenemos que conformar con esto porque tal otro. No, cada uno es libre de emprender su propio camino y el mercado termina definiendo mediante el precio qué moneda es más sensata, ¿no? Obviamente, si yo hago ahora el Bitcoin 2 y que se basa en el Bitcoin 1, pero a mí me gustaba mejorarle tal cosa y hago el Bitcoin 2, y el Bitcoin 2 hay mucha gente que lo ve sensato porque realmente considera que es mejor que el Bitcoin 1, eso va a tener un precio de mercado y el mercado va a terminar decidiendo, ok, reflejando en el precio, ok, si vale más que el Bitcoin 1, hasta tal vez hasta le robe el nombre, porque si realmente más gente lo vio el Bitcoin 2, como lo vio como que el que más futuro tiene, hasta tal vez en un tema de marketing hasta se robe el nombre. Pero está bueno que se puedan surgir todas estas cosas y se pueda experimentar. Es justamente los problemas a veces que tienen muchas altcoins, para mí es que tienen todos sistemas de gobernanza que lo promueven como algo bueno y para mí es algo malo otros sistemas de gobernanza, porque es que es minoría en ese sistema de gobernanza termina siendo impuesto por las mayorías. En cambio, en Bitcoin eso no pasa. Puedes hacer tu propio camino y bueno, obviamente nadie te puede garantizar el éxito, pero al menos sos libre de hacerlo. Genial. Bueno, pasamos a otra preguntita. A ver, tenemos. ¿Cómo sé si el sitio es seguro para comprar criptomonedas? Tengo dónde recurrir en caso de error por parte mía, eso ya lo respondimos, así que ahí estamos. Después, fuera de la especulación financiera, ¿en qué más se puede usar las criptos? ¿Qué pensás de Ethereum y de otras altcoins? Bien, fuera de la especulación financiera, el Bitcoin se puede hacer error. Para el que se maneja internacionalmente, montones de cosas, ahí ni hablar, ¿viste? Para el que se maneja dentro de Argentina, obviamente, para ir por fuera de los bancos también te sirve mucho, para manejar dinero y demás. Para hacer compras no tanto, como habíamos dicho antes, pero bueno, te sirve más que nada, yo creo que los dos usos son ahorro y transferencia internacional. Y es real que los otros tipos de usos no están tan explotados y bueno, también no lo estén, o sea, no tengo una solución, no tengo la respuesta perfecta de decirle, no, mira, la puedes usar en 20.000 cosas más. Y no, sabes que no hay tanto más ahorro y transferencia internacional, mover fondos internacionalmente, si hoy en día, eso es bueno también que el sistema, la globalización que estamos yendo, también te lleva a que no estemos tan limitados por Argentina como antes. Hoy día podés crear cuentas bancarias en Europa sin ir a Europa, o sea, digitalmente. ¿Y cómo llevas dinero? Esa es la pregunta. Una cuenta que está en Europa, una cuenta bancaria en Europa, si vos no los transportás físicamente y no te dejan hacer transferencias internacionales. Y bueno, eso lo haces con Bitcoin. Comprás Bitcoin en Argentina, los vendés en Europa y los depositas en tu cuenta europea. Y todo ese tipo de cosas hoy en día se puede hacer. Y sobre todo con el cepo argentino, se presta un montón más de eso, que gente que cobra trabajos de afuera, freelancers que no quieren ser especificados a 70 y pico de pesos cada dólar que reciben, o cada euro que reciben a 80 y pico, entonces prefieren de pronto manejarse con Bitcoin, no, depositarlo en una cuenta en Europa y eso, después yo con eso de vez en cuando compro Bitcoin y lo vendo en Argentina y con eso pago cosas en Argentina. Yo recién acabo de pagar, por ejemplo, Edenor con Bitcoin. Hay una empresa que se llama Satoshi Tango. Este caso sí lo voy a mencionar, que es una casa de cambio. Lo menciono porque es la única que brinda ese servicio, que te permite pagar cualquier cosa que está en pago fácil o Rappi Pago con Bitcoin. Y bueno, entonces yo pagué mis facturas, los pagué por ahí. Yo ni siquiera tengo una cuenta bancaria en Argentina. No existo para el sistema bancario argentino. Y sin embargo, me puedo manejar en Argentina gracias a Bitcoin. O sea, hay algunos usos concretos, pero tampoco es las cosas más populares. Y hay otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo veo Ethereum? Y lo que hablé de antes, las altcoins. Creo que tienen usos concretos. Ethereum es una de las más populares en ese sentido, que para el tema de contratos inteligentes. Es una de las más populares y una de las más exitosas, pero son otros usos, ¿sí? No apuntan a hacer dinero. Tal vez algunas personas ahora dicen que Bitcoin puede ser dinero, pero la verdad es que está creado, lo maneja una fundación y cuando se creó se pensaba como es para otro uso, ¿sí? Así que no lo veo tan como dinero porque ni siquiera sabemos cuántos Bitcoin va a haber en el futuro, si van cambiando la emisión monetaria de antemano, lo cual no te da una previsibilidad que te da Bitcoin, por eso muchos valoramos a Bitcoin.
Genial. Acá Bruno preguntó qué son los forks. Franco respondió brevemente qué son los forks, es un tema medio complejo, pero respondió que esto sería como una especie de división que se hace dentro de la blockchain de Bitcoin, ¿no? ¿Algo así? Sí, es eso. Hay algunos, vamos a ejemplificarlo, hay, por ejemplo, así como existe Bitcoin, existe Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, existen un montón de Bitcoins más, que básicamente se agarró el código fuente de Bitcoin, se le hizo un cambio, y con eso se hizo una criptomoneda basada en Bitcoin sin ser Bitcoin. Y se le suele poner el nombre de Bitcoin adelante porque vinieron de Bitcoin, ¿no? O sea, es un cambio al Bitcoin real. Y entonces a eso se le dice forks. Hay otra terminología también, Litecoin también es un fork técnicamente, pero bueno, es más complejo. La palabra fork tiene dos acepciones, pero bueno, expliquemos esta que es la que creo que apuntaba el usuario. Genial. Otra pregunta acá el chat nos dice, para alguien que invierte por primera vez en Bitcoin, ¿qué plazo recomendás que utilicemos? O sea, en términos de largoplacistas, aproximado. No, yo no puedo decirte un plazo, pero yo creo que Bitcoin tiene sus características empiezan a aparecer a por lo menos 2 años, 3. Antes y puede pasar de bien o mal, pero bueno, no puedo dar un consejo financiero, no sé, Bitcoin de pronto mañana lo usa menos gente por algún otro tema, puede pasar. En general, en largo tiempo, por ser, o sea, por leyes de oferta-demanda, vos tenés una emisión reducida, si los usuarios se mantienen o la cantidad de nuevos usuarios se mantiene, a la larga ellos deberían dar un mayor valor como inversión, ¿sí? Puede pasar, puede no pasar, no es un consejo financiero. Yo creo que es así y actúo en consecuencia, pero bueno, no puedo distinguir de otros. Bueno, acá debes estar viendo una que la elegimos porque nos pareció muy, muy graciosa. Si fuese Satoshi, ¿qué agregarías, mejorarías y quitarías en Bitcoin? ¿DOC o USDT para aceptar pagos en un comercio? Ok, si fuese, no, eso me mataste. Si fuese, ¿qué agregaría, mejoraría y quitaría Bitcoin? Bueno, una fácil, se me ocurrió algo fácil. Le hubiese hecho unas medidas más fáciles, en vez de que Bitcoin sean, o sea, le hubiese dicho más, en vez de 21 millones hubiese hecho, no sé, muchos más, ¿sí? 200 millones o más, 1000 millones, alguna cosa así. Porque bueno, a medida que Bitcoin fue subiendo de precio, hoy en día nos tenemos que manejar con decimales, te mando 0,003 Bitcoin, ese tipo de montos, porque un Bitcoin entero vale casi $11.000 hoy en día. Entonces tenés que manejarte con decimales. Y la comunidad en múltiples veces ha intentado cambiar esto, o sea, corramos la coma y hablemos con la coma cambiada si nos es más fácil entendernos, porque si no hablar de 0,0003 es re molesto, ¿viste? Pero es difícil, porque nos tenemos que poner de acuerdo todos los usuarios, todas las billeteras del mundo, que hay montones hoy en día. Ok, a partir de tal fecha empecemos a correr la coma tanto número. Y otros te van a decir, no, pero yo le quiero correr 3 unidades. Otros le dicen, quiero correr la coma más unidades. Y hasta ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué tanto hay que correr la coma. Bueno, si hubiese sido más cantidad de bitcoins, hubiese sido más fácil y no teníamos ese debate. Pero bueno, eso es como cosa fácil, habrá otras más complejas, pero bueno, esa es una. Y la otra pregunta, DOC o USDT, y DOC. DOC es una criptomoneda que también vale $1 como USDT siempre. No estoy de acuerdo en ahorrar en dólares, no es ahorro del dólar, pero bueno, no es inversión, ahorrar sí, pero no se evalúa. Pero bueno, pero si tenés que usarlo y tenés que usar dólares virtuales, bueno, creo que DOC es una mejor opción. USDT es mucho más líquida, ni hablar, USDT tenés un montón de exchange y demás. DOC es un proyecto que se llama Money on Chain, que está muy bueno, es muy interesante, utiliza Bitcoin como colateral, es una criptomoneda que siempre vale $1.
Bueno, después tenemos otra pregunta, y que si es la próxima a la adopción de dados como reemplazo a la representación de las acciones tradicionales de las compañías y sistema de voto, y si existen otras tendencias al respecto. Sí, soy un convencido de las DAOs, incluso cuando las DAOs la mayoría fracasaron las primeras, yo siempre fui un convencido de las DAOs que son el futuro, pero bueno, falta mucho para eso. Por empezar, necesitamos stablecoins confiables. ¿A qué voy con esto? DAO, bueno, es como una empresa metida dentro de un blockchain y donde todos podemos ser parte, pero sin una jurisdicción concreta legalmente ni demás, porque estamos en la nube y operamos todos en la nube y no tenemos jurisdicción, y está buenísimo todo, pero bueno, hoy en día tenés problemas de seguridad, las plataformas de smart contract no son muy escalables que digamos, y bueno, tenés los problemas que la mayoría de los contratos en la vida real son en dólares o moneda tradicional y no en Bitcoin, en Ether y ese tipo de cosas, con lo cual tenés que tener stablecoins, como las que hablamos, DAI, DOC, USDT, pero a su vez entre las DAI, DOC y USDT hoy en día tienen riesgos, no es como tener dólares físicos tal cual. Bueno, es como que de pronto para que los use una gran empresa se atajan un poco. Así que bueno, creo que son el futuro, pero todavía falta, y creo que las criptomonedas se tienen que afianzar todavía mucho más y ser más populares para que las DAO empiecen a tener más éxito, más allá del micromundo, ¿no? Porque hoy podemos decir, y las DAO, los que están en la comunidad cripto, te pueden decir, las DAO son exitosas, mueven tanto dinero y los usan tantas personas, sí, pero para la gente común de pie no existen, ¿sí? Falta mucho para llegar a eso. Franco, te hago otra pregunta. ¿Cómo crees vos que afectan al valor del Bitcoin, por ejemplo, a las elecciones en Estados Unidos, el COVID? ¿Afectan, no afectan? Yo creo que, o sea, es un poco desgraciado decir que lo benefició, pero lo que es cierto es que creo que para Bitcoin es positivo, ¿no? Que queda muy mal decir es positivo, no puedo decir es positivo, no me sale, perdón, pero, o sea, tengo que decir que, bueno, Bitcoin se ve beneficiado, puedo decir, ok, esa es una palabra mejor, pero sí, porque, bueno, la situación de catástrofe que estamos viendo en el mundo hace que, bueno, que las monedas tradicionales se licúen mucho más, porque, bueno, los gobiernos necesitan dinero para paliar la situación, ese dinero no lo pueden recaudar, lo terminan emitiendo, y ese dinero que se termina emitiendo hace que las monedas tradicionales se inflacionen un poquito más que lo que estaba pautado, o lo que se creía que se iban a inflacionar en el año. Con lo cual, los activos que no pueden inflacionarse artificialmente, como Bitcoin, de pronto a la larga terminan. Pero por otro lado, tenés una economía destrozada y demás, con lo cual tampoco la gente tiene dinero para muchas cosas. Pero bueno, está empezando a verse ese cambio. Justamente ayer tuvimos un ejemplo de cómo hay muchas empresas que tienen dinero hoy en día y tienen el problema de que ese dinero los tenemos que poner en algo porque a medida que pasa el tiempo se nos va devaluando. Y bueno, ayer Square, que es una empresa que justo había mencionado hace poco, dijo que va a tener reservas de Bitcoin, 50 millones de dólares, que para Square es nada, es un 1% de lo que tiene seguramente. Pero bueno, ya es un gesto tener parte de sus ahorros como una empresa en Bitcoin. Generalmente son fondos de inversión o individuos los que ahorran en Bitcoin, ¿sí? O sea, gente del mundo financiero o personas o activos del mundo financiero, no empresas que parte de sus activos los ponen en Bitcoin. Bueno, empezó a pasar eso con una que se llama MicroStrategy y ahora pasó por Square. Y bueno, veremos si otras empresas lo ven como un backup, ¿no? Como un backup ante la inestabilidad del mundo y del sistema financiero. Franco, ¿y cómo se está desarrollando la implementación de criptomonedas en países en desarrollo? Sí, Venezuela ni califica, creo, en desarrollo. No es en desarrollo Venezuela, justamente. No sé si Argentina califica, no sé, la definición del desarrollo. No sé cuál califica, está muy complicada la pregunta. Pero bueno, pero está bien, apuntamos a países pobres. Creo que apuntaba tipo a Latinoamérica, una cosa así. No, vayamos iguales, países pobres. Bien, creo que Bitcoin ahí se luce en contextos porque, bueno, obviamente, como lo decíamos, hoy en día una persona que cobra de afuera o un freelancer acá y necesita cobrar algo de afuera, si no utiliza Bitcoin o alguna herramienta de estas, está perdiendo el 50% de su pago, ¿sí? Si una persona normal usa una cuenta bancaria en Argentina y le tiene que pagar, desarrolla algo para afuera, le quieren pagar de afuera y va a perder el 50%. O sea que Bitcoin ahí
se luce porque, bueno, son países que no tienen estas necesidades especiales. Ni hablar en Venezuela, cuando estás emigrando, de irte con tu dinero, tus ahorros y pasar la frontera, ¿no? Y bueno, ¿no? Compro Bitcoin, atravieso la frontera sin nada y entro en otro país y después los venderé a medida que necesito y con eso pago cosas. Sí. Pero bueno, yo creo que en esos países, de hecho hay menos necesidad, porque yo a veces cuando voy, bueno, el otro día di una charla para europeos y nada, y cuando yo les contaba las cosas argentinas no lo podían creer, ¿viste? Y entonces ahí se les abrió la lamparita, pero entonces podés usar Bitcoin para saltar esa traba, y podés ser, sí, claro, es exacto, por eso nos sirven más a nosotros que a ustedes, nada, en serio decirles. Porque ellos, ¿viste? No tienen esos problemas, ellos tienen un sistema europeo, cepa bancario entre todos los países abiertos, y aún si tienen que salir de ese sistema europeo para mandar a Estados Unidos, es muy abierto, podés usar un montón de herramientas, TransferWise, más, y convierten de dólar a euro sin drama. Y bueno, nosotros tenemos somos especiales y tenemos estos problemas que Bitcoin ayuda. Así que creo que se utiliza, o sea, los usos son distintos, esa es la diferencia. Yo creo que en Estados Unidos, en Europa, el uso es más reserva de valor y punto, no tengo necesidad de otras cosas. Y en Argentina vemos gente que se abre una cuenta en un banco suizo como Ducascopy y de hecho, es gente normal, estoy, por ejemplo, los chicos de infoviajera.com, que son un blog de viajes, de vez en cuando, entre los blogs de viajes meten algún post de manejo de dinero internacionalmente, porque bueno, son gente que le gusta viajar, muchos nómades que visitan el sitio y tienen esas necesidades, y hicieron un post de cómo usar Bitcoin con una cuenta bancaria en Suiza creada virtualmente y explotó de comentarios y de gente interesada. Y si ese mismo post lo haces en un blog de viajes de Estados Unidos, no va a tener ese post novedades porque no hay necesidad. ¿Para qué necesitan usar eso? Si tienen una cuenta bancaria tradicional y pueden pagar y moverse por el mundo. Y un viajero argentino sí la necesita. Entonces ves que gente que no es del palo financiero ni nada, tiene que recurrir a cosas como esta. Franco, acá tengo la última pregunta del chat que dice, ¿qué pensás sobre la viabilidad de Libra, la cripto de Facebook? Libra. Y mira, Libra mutó mucho ya. Al principio iba a ser una stablecoin, una canasta de monedas, y aparentemente hubo mucha resistencia a los gobiernos y no está logrando hacer eso. Yo soy positivo a Libra si realmente la pueden usar como era la idea original. Si después la palabra Libra la siguen usando, pero el proyecto muta o pivotea a algo mucho más tradicional, lo vamos a llamar Libra, pero no tiene mucho sentido. Libra originalmente era Facebook guardando dinero tradicional, no sé, una canasta de monedas que, no sé, ponerle que sea el 40% del dólar, 40% del euro, un 10% otra moneda de Japón, yenes y alguna otra. Y bueno, Internet es un activo que, bueno, era respaldado por esa canasta de monedas. Que desde el punto de vista económico y de economía monetaria está muy interesante. Y es parecido a las stablecoins que tenemos hoy en día con dólares en el mundo cripto, pero ya llevado por un actor como Facebook y con una canasta de monedas, que nos hacía bastante interesante eso. Pero, y estaba bueno también políticamente, porque la gente normal, el usuario común, generalmente está acostumbrado a ver el dinero en monedas de países, dólares y demás. Libra, en su proyecto original de Facebook, vos ibas a ver libras, y Libra no era tantos dólares, era hoy tantos dólares, pero mañana iban a ser tantos otros dólares, porque había un 40%, no me acuerdo si era el 40%, pero había un porcentaje definido de la canasta de monedas de cuántos dólares es. Pero a medida que se cambian las otras monedas, el precio de la libra iba a cambiar. Y eso estaba bueno para mí desde un punto de vista político, porque era mostrarle a usuarios que no manejan otras monedas que las normales de los gobiernos, que pueden existir monedas privadas y que cambian el precio con respecto a las monedas tradicionales. Y eso para mí era re interesante. Más allá de que el proyecto sea centralizado, lo maneja Facebook, y Facebook no nos gusta por un montón de temas, de privacidad, bla, 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 que estoy de acuerdo, sí, demás. Pero estaba bueno mostrarle a la gente un saldo que no sea ni dólar, ni euro, ni una moneda tradicional. Y parece que eso no lo está logrando. Y además estaba bueno porque esa canasta de monedas podría cambiar. De pronto Facebook decía, ya el 40% en vez de dólares, ahora pasamos a hacer el 20% de dólares. Y con lo cual, o sea, para la moneda del mundo, que hoy en día es el dólar, era como devaluarla un cachito, decir, ok, le voy a mostrar a los usuarios no dólares, sino libras. Y encima yo voy a elegir el colateral de cuánto va a haber de dólar. Y para mí estaba genial eso. Pero bueno, creo que no van a poder lograrlo. Así que
veremos qué termina siendo el proyecto. Franco, ¿y cuál es tu opinión respecto a la regulación de las criptomonedas en Argentina? Y que es un desastre, porque mirá, tienes cosas como, que ahora no me acuerdo si se hizo o no, todavía de nuevo hay que hablarlo con algunos de los chicos que saben, no sé, Dani Ribnik, Ricardo Milastrani, Andrés Chomsiuk, bueno, chicos que saben de este tema. Chicos son grandulones, no, pero digo chicos. Pero bueno, pero tenés problemas, por ejemplo, si querés usar un Bitcoin como dinero y después tenés, en teoría, si después tenés ganancias y los has seguido, no sé, tendrías que calcular los Bitcoin, a qué precio los compraste, a qué precio los gastaste, y demás. Ese tipo de molestias son tremendas. No pasa solo en Argentina. Estados Unidos también tiene esos problemas de tributar ganancias porque no lo consideran moneda sino un activo. Entonces, cada vez que lo usás, tendrías que fijarte a qué precio compraste ese Bitcoin. Encima, el Bitcoin es fungible. Algunos los compraste a un precio, otros a otro. Tendrías que establecer un criterio FIFO, demás, first in, first out y demás. Y bueno, todo ese tipo de problemas que tiene que hacen son trabas. Son trabas. Y de hecho, cuando se hizo la reforma tributaria del gobierno anterior, que es un desastre, de esa reforma tributaria que se hizo, tuvimos charlas, no yo, porque no soy especialista, pero desde la ONG se hicieron charlas con la gente del gobierno para explicarle cómo debían encarar el tema, porque la reforma tributaria arreglaron las monedas digitales con la tributación, pero bueno, lo cierto es que no nos dieron mucha pelota, vamos a ser sinceros, y lo hicieron como sea el proyecto y lo hicieron. ¿Cuántos impuestos realmente está recaudando el gobierno gracias a esa reforma tributaria que hizo, que agrega monedas digitales? Y no sé, implica una molestia si queremos hacer las cosas bien, porque después la gente termina hacer las cosas por el otro lado y listo. Pues esto que nada, ¿cuántos impuestos puede estar recaudando el gobierno argentino de la reforma que hizo la reforma tributaria del gobierno anterior? Poco y nada. Y sin embargo agregó toda una molestia y una carga tributaria que no tiene sentido. Pero bueno, nada, no soy positivo en ese tema. Espero que a medida que se popularice Bitcoin más, se simplifique un poco. Pero bueno, veremos. No soy especialista en esto. Bueno, para los que nos habían preguntado, que fue una de las preguntas que nos hicieron en el formulario, que se queden tranquilos porque posterior a esta charla vamos a tener una específica de aspectos legales de los criptoactivos, así que vamos a poder profundizar un poquito más con eso. Sol, te paso la pelota. Bueno, Franco, como más o menos para concluir y hacer un cierre de todo esto que has estado hablando, vos nombraste, bueno, entre las preguntas del chat y lo que estuviste hablando, bueno, las elecciones de Estados Unidos, el COVID, todo lo que implica la pandemia para las criptomonedas. Bueno, y nosotros te queríamos preguntar, teniendo en cuenta todo este contexto actual de pandemia, elecciones, de todo lo que hablamos, ¿cómo ves a Bitcoin a futuro? ¿Cómo ves también el sistema cripto en general? ¿Hacia dónde va Bitcoin como criptomoneda? Y también si nos querés contar un poco sobre cómo va a beneficiar Bitcoin a la sociedad con una mirada a futuro, y también qué riesgos puede llegar a correr la sociedad con la adopción de Bitcoin. Si nos querés hacer un resumen de cuál es tu visión futurista. Bien, y sinceramente no sé, te voy a ser sincero. Si vos me decís hoy en día, según, no sé, cuando en el año 2000, mira, justo hoy estuve mirando mails del año 2013-2014, principio del 2014, buscando cosas de una amiga por una deuda de hace 6 años con una amiga que invertimos en un sitio que después fundió y ahora el juez nos quiere devolver dinero, por suerte, de esa empresa que fundió y nosotros éramos parte. Y me tuve que poner a revisar mail del año 2013-2014, no, mensaje Facebook con ella, para ver, porque como tenemos el dinero metido en una bolsa entre ambos, cuánto era mío y cuánto era tuyo de esto que nos van a devolver ahora en unos meses. Entonces me puse a ver los mails y los mensajes y no podía creer. Tengo una operación de tantos Bitcoin y son muchos Bitcoin, ¿viste? O sea que si vos me decís cuánto iba a valer Bitcoin en esa época, me decías que Bitcoin vale lo que vale hoy en día, diría ni loco. O sea, las cosas fueron más rápido de lo que yo esperaba. Sin embargo, pero en precio. Sin embargo, vos lo ves en uso y no sé, el uso de Bitcoin sigue siendo algo que se usa para nichos muy concretos y necesidades muy concretas, pero no es algo que usa el común de la gente. O sea que en ese sentido no tanto. O sea que en algunas cosas se mejoró mucho y en otras no tanto.
¿A dónde vamos? No sé, yo creo que yo soy muy reacio, lo había dicho antes en otra pregunta también, soy muy reacio a creer que Bitcoin va a ser el dinero que vamos a usar en los pagos diarios. Tal vez sí, ojalá. Pero para eso necesitamos que primero, creo que haya muchos más ahorristas de Bitcoin y que la gente vea realmente a Bitcoin como un dinero que no se devalúa como lo vemos la mayoría de los Bitcoins, los ahorristas de Bitcoin, que realmente vemos en Bitcoin un activo que a la larga no nos va a dejar mal, ¿sí? No se va a ir a cero y demás, que va a seguir existiendo. Pero para eso falta mucho. Yo creo que implica la confianza, porque no es lo mismo si vos decís, mirá, Bitcoin tiene 11 años de historia, que si Bitcoin tiene 50 años de historia, o que si lo creó alguien, Satoshi Nakamoto, el año pasado. Cuando la gente no entiende algo, termina confiando o por confianza delegándola en terceros, porque esto lo dijo tal y yo confío en ese tal, o por historia, porque simplemente han pasado muchos años y esto sigue operando y sigue funcionando y como debía que avanzar. Como no me puedo meter adentro de cómo funciona, me baso en los hechos históricos o en delegando en terceros esa opinión. Y bueno, yo creo que Bitcoin, a medida que van pasando los años, se va consolidando en eso, porque bueno, cada año más que pasa, de hecho hay una ley que se dice, no es el Lindy Effect o algo de eso, que cada vez que hay un año más que pasa, eso implica que algo es más difícil que desaparezca, dice esa regla. Sí, creo que es el Lindy Effect. Cualquier cosa alguien del chat, si me corrige. Efecto Lindy. Que es que, bueno, cada vez que algo tiene un año más, implica que es más difícil que desaparezca porque, bueno, tiene más antigüedad. Bueno, y creo que Bitcoin va cumpliendo eso. Y eso hace que sea como un activo más seguro y más sensato para mucha gente. Pero bueno, tal vez termina siendo eso, y no el dinero, y bueno, no el dinero de todos los días. Veremos. Yo soy positivo. Soy positivo que al menos en lo que está haciendo ahora bien, lo va a seguir haciendo bien y más gente lo va a usar para ese sentido. O sea, para transferencias internacionales, para ahorro de reserva de valor y sobre todo en crisis financieras, ¿sí? Cuando el dinero tradicional sabemos que los gobiernos lo pueden manejar y ajustar como se les antoje en base a sus necesidades, que son necesidades completamente válidas, pero también se contrastan a veces con las necesidades de uno como persona. O sea, tal vez es válido que podemos decir que el gobierno argentino licúe la moneda de la forma que lo está haciendo porque no le alcanza para pagar los sueldos. Pero por otro lado, si yo estoy ahorrando en pesos argentinos, eso me licúa todo. Mi salario está en pesos argentinos, mi salario definido en pesos argentinos también se me licúa. O sea, son necesidades distintas y cosas distintas. Así que estoy siendo muy buenista y muy políticamente correcto en esta charla, porque mi opinión sincera sería tal vez un poco más extrema. Pero bueno, hagamos las cosas de una manera neutral. Así que bueno, veremos. No sé, yo creo que Bitcoin va a seguir creciendo gradualmente en lo que se especializa. Sos un optimista sobre el futuro de Bitcoin. Sí, soy optimista en todo en realidad. Yo soy una persona optimista, menos con mi salud, por temas personales, con todo el mundo yo soy optimista en cuanto al avance del mundo y como no soy esa gente que dice todo el tiempo pasado fue mejor y más, no, el mundo está creciendo y vamos a niveles rapidísimos y me encantaría ver lo que nos depara el futuro ahora mismo. Pero bueno, veremos. Genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos terminando. No sé, Ari, si queda algo en el chat. Sí, hay dos preguntas, no sé, Franco, si las hacemos. Hay una que dice que si crees que Lightning Network provoca concentración. Explico que respondo esa. Explico que es Lightning Network, primero. Lightning Network es un protocolo por sobre Bitcoin que permite que... Esto está muy bueno. La pregunta me da pie a seguir avanzando en otra. Hoy en día, viste lo que te expliqué al principio, que cuando hacemos una transacción, yo te envío Bitcoin a vos, esto se graba en una base de datos, ¿sí? El blockchain. Bueno, y cada transacción que hacemos cualquiera de nosotros en el mundo se graba. En este momento, mientras nosotros hablamos, hay miles de transacciones en el mundo que se están haciendo en Bitcoin y se va grabando esta base de datos. Esto no escala a niveles masivos mundiales. Si toda transacción de Bitcoin, si nosotros empezáramos a usar Bitcoin para pagar cualquier cosa, vamos al McDonald's, a cualquier lugar, compramos y pagamos con Bitcoin, la cantidad de transacciones que sería, imagínate el peso de esa base de datos, o sea, sería monstruosa, esta base de datos sería gigante, y eso tiene un problema. Cuando esa base de datos es gigante, ¿quiénes pueden tener esa base de datos? Hoy en día la base de datos de Bitcoin la pueden tener vos y yo en nuestras computadoras.
podemos nosotros mismos auditar que la información que vemos es real. Si lo hacemos esto a un nivel masivo, esa base de datos se ocuparía de teras y teras y teras que ya no la tenemos vos y yo. ¿Qué haríamos vos y yo? Y la consultamos en terceros. Esa base de datos la tendrían unas pocas empresas, Apple, Google, Microsoft, en servidores de terceros, y nosotros tendríamos que confiar en eso porque no podemos auditarla nosotros mismos, ¿sí? El problema es que cuando la base de datos creció tanto, el ancho de banda necesario pasa a ser tanto para usar Bitcoin, el problema es que confiamos en esos, y cuando esos que tienen la base de datos son tan pocos, porque hoy en día podemos ser cualquiera de nosotros, pero en ese momento, en esa situación masiva no, son atacables. Un gobierno podría decirle a estas empresas, no proceses ninguna transacción que sea de más de $10.000 estadounidenses. Porque así como hay leyes que no podés salir del país con más de $10.000 en el bolsillo o demás, o no se pueden hacer transferencias de más de tantos importes, se los podría curar a las empresas. O se podría decir, ese fondos dejarlos retenidos porque esa persona no me gusta o algún tiene un problema legal y quiero que esos fondos no se puedan mover. Así que cualquier transacción que salga de esa dirección, yo sé que es de Franco y no quiero que se pueda mover. Bueno, se podrían hacer ese tipo de cosas que hoy en día no se pueden. Entonces se trata de ver soluciones que permitan que las transacciones entre vos y yo no requieran que estemos constantemente grabando todo en el blockchain, que podamos hacer una transacción de Bitcoin y no grabarlo en esa base de datos. Eso va a permitir que Bitcoin pueda ser más masivo y que escale de una manera descentralizada. Y bueno, Lightning Network es una tecnología que va por sobre Bitcoin para lograr esto. Y bueno, es una tecnología que es muy interesante cómo lo logra. Bitcoin es la que la tiene más avanzada. Hay varios blockchains que están usando tecnologías de segundas capas porque ningún blockchain escala, no es un problema de Bitcoin, es un problema de todos los blockchains. Y Bitcoin es el que creo lo tiene más avanzado con Lightning Network y bueno, es una tecnología que pediste. Pero repetime la pregunta, porque la pregunta decía una cosa concreta. ¿Qué decía? Sí, que si crees que provoca concentración y que si no te parece más vulnerable que tenga que tener un tercero que monitoree la red. Bien. No provoca concentración si no es tan seguro como Bitcoin en sí mismo. El Bitcoin normal obviamente tenés un nivel de seguridad mayor que con Lightning Network. Lightning Network encima es experimental hoy en día todavía. Pero bueno, ya hoy en día yo tengo una wallet de Lightning Network, o sea, son wallets específicas que agregan esta feature, te permite enviar bitcoins más baratos y demás. Y bueno, es muy técnico. La Lightning Network necesita algo que se llama el Watchtower y demás, que es lo que quiso decir la persona esta, a lo que apunta la persona que te dijo esto. Yo creo que sí, que es más inseguro que el Bitcoin tradicional, pero es una necesidad, porque si no, no vamos a poder ser masivos. Y funciona muy bien, es fantástico ver que puedes enviar Bitcoin por décimas, 5 pesos argentinos en Bitcoin te puedo enviar, no hay problema, que con el Bitcoin tradicional eso, las comisiones te afectarían. Claro. Bueno, y la última para cerrar. ¿Qué podría llegar a pasar con el valor de Bitcoin cuando llegue a su cantidad máxima de 21 millones? No mucho. El primero que vamos a estar muertos cuando eso pase, perdón, pero falta mucho. Pero más allá de eso es un tema gradual, se va haciendo gradual, ya el precio va descontando eso. Depende además cuántos están usando ese Bitcoin en ese momento, porque tal vez llega a 21 millones y no lo usa nadie, con lo cual el precio bajó. Pero bueno, es un poco el tema de que lo de la misión definida y que cada vez sean menos unidades nuevas, hace que si Bitcoin se mantiene en el uso, el precio a la larga tiene que aumentar por simple oferta-demanda. Además, la cantidad de unidades se estancó o crece muy poquito y la cantidad de gente que lo está usando crece mucho más que la cantidad de unidades. Por lógica de oferta-demanda, eso tiende a hacer subir precios. Y bueno, obviamente mucha gente especula con eso. Y mucha gente se adelanta y lo hace antes. Y a veces se adelanta tanto donde el precio sube demasiado y después tiene que corregir, porque la gente se piensa a veces... otro tema, justo, esto me da pie. Me dijiste los consejos. Tranquilos las personas que inviertan en Bitcoin cuando ven grandes subidas, ¿sí? Bitcoin ha tenido en su historia de pronto algunos picos, de pronto empieza a subir, y la gente se piensa que no sé, que eso no termina nunca. Y generalmente cuando hay una subida muy grande de Bitcoin, realmente hay una corrección tarde o temprano, y el precio corrige. Históricamente, siempre que hay una subida grande, corrigió, pero siempre que corrigió a un nivel superior que a lo que estaba antes de la subida. Eso sí es verdad, eso pasó históricamente y es cierto, los que estamos en Bitcoin ya no lo sabemos de memoria cómo funciona. Pero cuidado también, porque si Bitcoin está subiendo todos los días a niveles monstruosos, después va a haber una baja de precio, ¿sí? Así que bueno, sean cautelosos con sus inversiones.
Genial. Bueno, Franco, no sé, más que conforme con todo lo que nos has contado, creo que se te dan un montón de herramientas, así que nada, no queda más que agradecerte, agradecerle a todos los que participaron y bueno, seguir, ¿no? con esto de tratar de aumentar lo que es la educación digital y que todos podamos tener acceso, que creo que es una de las cosas que por ahí Bitcoin ofrece, que no importa de dónde vengas, ni cuánto tengas para invertir, qué sé yo, creo 1.500 pesos o muchos pesos, puedes tener acceso y a eso es a lo que apuntamos, a que nos eduquemos digitalmente y que la brecha digital sea cada vez más pequeña. No sé si Bien. También aprovechamos para, perdón Franco, como para cerrar esta parte, para invitarlos a quienes estén interesados a ver lo que hacemos, como les dije en el principio en el chat, como semillero. No sé si lo mencioné al principio, pero es abierto, es interdisciplinario. No hay que ser estudiante de Derecho, ni tampoco ser abogado, ni saber mucho de muchas cosas como para estar en el semillero. Y bueno, nada, si quieren pasar por nuestras redes para ver lo que hacemos y si se copan unirse, nos pueden escribir por ahí por privado y nos contactamos con ustedes. Bien, y yo de mi parte, gracias a ustedes por la invitación, gracias a la gente que participó y hizo preguntas, y preguntas bastante copadas, interesantes, o sea que hubo un buen nivel de preguntas. Y bueno, cualquiera que me quiera contactar a mí, me busca en Twitter, @franamati, y bueno, me hacen un follow y yo ahí me van a poder mandar mensajes privados, y si no, me avisan. Bueno, gracias a todos. gracias a vos, Franco. Ahí voy a pasar tu Twitter. Así te pueden seguir. Ahí estamos. Para los que quieran hacerle preguntas. Ahora te doy preguntas. También, si quieren hacer muchas preguntas, hay un grupo en Facebook que está muy bueno. Yo, de hecho, hoy día uso Facebook solo para ese grupo, porque Facebook lo estoy casi dejando de usar, que es Bitcoin Argentina. Bitcoin Espacio Argentina es un grupo de Facebook que tiene casi 60.000 personas. Se pueden sumar ahí y bueno, ahí hay un montón de gente que sabe y pueden hacer preguntas y pueden incluso buscar en el contenido viejo del grupo. Es un grupo que existe desde el año 2014 y así que tienen un montón de material para hacer búsquedas ahí de gente que ya preguntó casi todo. Así que sirve mucho. Y si no, vayan al tutorial este de Medium que hice, Medium Franco Amati, googlean y aparece, y ahí creo que tienen también links. Lo que no respondo, pongo links a lugares donde lo responden. Así que ahí va a tener un montón de información. Genial. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Franco. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.